Escuche bien, ¿cómo yo hago morir lo terrenal en mí? ¿Cómo hago morir lo terrenal? Porque hay un pedido de parte del Espíritu Santo, capítulo 5 de Colosenses. Se nos indica, hagan morir, hagan morir, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hay cosas que nosotros, todos los cristianos, todos, no, nadie se escapa, que todavía tiene pendiente, que es algo terrenal. Mientras nosotros estemos en carne, vamos a tener una permanente batalla y debemos estar vigilantes, cuidadosos, precisamente de todas las cosas de las cuales la Biblia nos habla que debemos crucificar, que debemos matar. Ojo, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Cuando la Biblia dice en el capítulo 5, en el capítulo 3 de Colosenses, hagan morir lo terrenal en ustedes, nos da unas orientaciones. No significa que eso sea todo lo terrenal, no. Dice, fornicación, por ejemplo, eso lo tienen que hacer morir. Las impurezas tienen que hacerlas morir. Las pasiones desordenadas tienen que hacerlas morir. Los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Mire, fíjese usted, fornicación, impurezas y pasiones desordenadas involucran mucho actividades de tipo de la carne, entre ellos de tipo sexual. Y si hay algo enfermo en el hombre, en la humanidad, es precisamente esa área, en el área sexual. Nosotros, de una u otra manera, somos adiestrados por Satanás en cuanto al sexo y no disfrutamos lo que Dios entregó como algo normal y que es algo puro, el sexo entre hombre y mujer en el vínculo del matrimonio es algo bonito, puro. Es precisamente el principio de la creación de una nueva generación. Pero cuando se distorsiona la forma, cuando se distorsiona eso y se le enseña a una humanidad, la humanidad vive con el deseo sexual, donde el ícono del sexo es una mujer desnuda, es el hombre desnudo, en donde no existe amor, sino deseos sexuales, en donde se le invita a tener sexo a través de las películas pornográficas y escenas hollywoodescas, donde se le invita a tener sexo de X manera, o se le invita a través de las novelas a ser adúltero. Todas estas cosas se enraizan en el corazón del hombre y entonces desarrolla el hombre una forma y manifiesta el hombre una forma que no es la adecuada. Entonces, la Biblia dice que hay que hacer morir lo terrenal, ojo, pero dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero también hay otras cosas que hay que dejar. La ira, dice el verso 8, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de la boca. O sea, por favor, el mal hablar, el ser vulgar cuando se habla, ¿cómo hacemos nosotros para cambiar eso? O sea, ¿cómo alguien hace morir lo terrenal? ¿Cómo alguien hace morir lo terrenal? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues bien, la palabra de Dios dice que nosotros no debemos mentirnos los unos a los otros. O sea, eso también es terrenal, la mentira. Entonces, no solamente es lo que aquí dice, sino que hay otras cosas que debemos de entender que hace falta que nosotros las incluyamos
en esto. Alabado sea el Señor. Que no se encuentran aquí, pero es necesario que se incluyan. ¿Por qué? Porque es parte de todo eso de lo terrenal que tenemos nosotros que hacer morir. Cuando nosotros leemos en Efesios, en el capítulo 4, la palabra de Dios nos habla de una nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 4, por favor, puede buscarlo. Y dice en Efesios, en el verso 23, dice, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, fíjese usted que hay un vestido que tenemos que ponernos de verdad. Vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo me visto yo del nuevo hombre? Okay, tenemos dos preguntas. ¿Cómo hago morir lo terrenal en mí y cómo me visto del nuevo hombre? Esto es muy importante y de verdad deberíamos considerarlo y de hacerlo. El apóstol Pablo, él escribió a los hermanos que estaban en la localidad de Éfeso y les dijo, en el verso 17 del capítulo 4 de Efesios, les dijo, esto requiero, yo, Pablo, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El apóstol Pablo le está exhortando a los hermanos de Éfeso y les dice, ustedes tienen que cambiar la manera de vivir, ustedes tienen que cambiar su forma como viven la vida. Porque si yo soy cristiano, yo debo entender que yo debo hacer morir lo terrenal en mí y vestirme con unas vestiduras especiales. Y esas vestiduras es lo que la Biblia llama vístanse del nuevo hombre. Ok, pero sigue la pregunta, ¿cómo hago yo para hacer morir lo terrenal? ¿Cómo hago yo para hacer morir lo terrenal? Ok, tengo que explicarle cómo es el proceso de santificación en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, en cualquier momento, a cualquier persona, esa palabra lo que está haciendo el Señor con la palabra es echándole agua a las personas para limpiarlos, porque la palabra de Dios nos limpia nuestro entendimiento. Recuerde que una de las cosas que el apóstol Pablo muestra que tiene las personas que no son cristianas es que tienen el entendimiento entenebrecido. Y un entendimiento entenebrecido es un entendimiento oscuro, ¿verdad? Confuso. Es un entendimiento cerrado. Pero eso oscuro, el agua, que es la palabra, llega y lo limpia. Y entonces entendemos, sentimos que, yo nunca había escuchado eso. Es porque la palabra es agua que nos limpia. Ezequiel 36, en el verso 25 dice precisamente eso. Esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas sus inmundicias. Él nos limpia con la palabra. Él nos limpia con la palabra. La palabra nos limpia. Luego, nosotros, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, a nosotros se nos da un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo es una fuerza, un vigor que nos permite a nosotros tener más claridad de todas las cosas y un oído presto a escuchar la voz de Dios y a querer buscar al Señor. Ese espíritu nuevo que nos entregan a nosotros, ese espíritu nuevo, tiene la fortaleza, la capacidad, la fuerza de querer ser alimentado por la voz de Dios. Pero tenemos nosotros un alma. Tenemos un alma. Y el alma es donde está nuestra voluntad. Y el alma es donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones.
y esa alma está viciada por completo. Ese es lo que conquistó Satanás. El alma del hombre lo conquistó Satanás. Satanás tiene dominio y control en el hombre, en esa área. El hombre no puede hacer nada porque su espíritu está viciado, débil, debilitado. Su espíritu natural está viciado, con el que nació. Está adiestrado a las órdenes de Satanás a través del alma. El alma domina al espíritu. El espíritu tiene ganas de buscar a Dios porque el espíritu es de Dios. Y el espíritu es el que nos lleva a nosotros a buscar a Dios. Pero el alma, entonces Satanás trabaja a través del alma y le indica a la persona, Satanás, que hay que buscar a Dios, pero hay que buscarlo en una religión. Acá, no en la Biblia. No, allá no. No te pongas a leer eso porque te vas a volver loco. Es lo que la gente dice. El que lee la Biblia se vuelve loco. Yo conozco a alguien que se volvió loco. No es así. Antes, por el contrario, la Biblia es el manual de vida, que cuando esa palabra cae en nosotros nos limpia. Cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo, se nos entrega un espíritu nuevo. Entonces, el espíritu viciado que estaba sometido a las condiciones de la carne, a las condiciones del alma, ese espíritu viciado ahora ya no está. Ahora hay un espíritu nuevo, hay un soplo nuevo, hay una fuerza, un vigor nuevo. Entonces, queremos buscar al Señor y necesitamos ser alimentados por el Señor. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? El alimento del espíritu es la palabra. El alimento del espíritu es la palabra. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, que more en abundancia la palabra de Cristo en ustedes. Que more en abundancia. Ojo, nunca es suficiente, sino que abunde en abundancia, que haya más palabra todos los días, palabra, que yo lea la Biblia, que escuche en los devocionales, que esté pendiente de la palabra, que esté leyendo, que esté buscando la Biblia, siempre más, que yo tenga un momento especial con Dios. Todo eso es bueno, porque estoy alimentando el espíritu. Ahora, jamás una persona con el espíritu viciado, con su espíritu natural, viciado, débil, esclavizado por las órdenes que le da Satanás a través de la carne, a través del alma, ese espíritu, que es realmente el que es de Dios y que va a Dios, el espíritu. Cuando una persona muere, el espíritu va a Dios. Pero ese espíritu está viciado, esa fuerza, ese vigor que entregó el Señor. Entonces el Señor entregó una nueva fuerza, un nuevo soplo, sopla en nosotros y entonces tenemos ganas de buscar al Señor, tenemos ganas de leer la Biblia. Hey, quiero comprar una Biblia nueva, quiero que me hablen de Dios, ¿dónde hay una vigilia? ¿Dónde hay un ayuno? ¿Dónde hay esto? ¿Dónde hay esto otro? Pero escucha bien, aquí es donde fallan muchas personas. Aquí es donde fallan muchas personas porque esta etapa de nuestra vida cristiana debe ser para fortalecimiento de ese espíritu, para que pueda vencer, ¿Por qué? Porque ahora la Biblia dice, hagan morir lo terrenal. Por favor, nadie va a hacer morir lo terrenal cuando eso le gusta, cuando eso le atrae, cuando eso le llama. Dígale a un borracho que deje de tomar trago, por favor. Dígale al que está tomando, al que ya está embriagado, dígale, por favor, por favor. No va a tomar más trago, no va a tomar más licor. ¿Qué le va a decir el borracho? El borracho le va a decir, solamente una, la última y ya nos vamos. La última y nos vamos. Y la última y nos vamos es que nunca deja, porque está ahí. Quítele, por favor, al drogadicto, el que está con el tabaco de marihuana, el cigarrillo, el que se está inyectando, quítele la inyección, por favor. Ahora no. Pon un poquitico de tu voluntad. Pon fuerza de voluntad. No va a poder, porque eso lo atrae, porque él está dominado, porque está preso. Imagínense, por favor, la forma como Dios me mostró a mí la lujuria. Ojo, la lujuria. Esto no es así. Esto me lo mostró Dios a mí para que yo lo entendiera. ¿Ok? Es para que usted, porque ahora que la lujuria es así. No. Esto es como Dios me mostró que posiblemente sí actúan así. Era un demonio el que tenía a un joven. Lo tenía
abrazado de esta manera. Esta mano, este brazo lo tenía por aquí, que pasaba por aquí. Y este otro lo tenía casi que por el cuello, así. Entonces lo tenía así, de esta manera. Lo tenía así agarrado. Y el muchacho intentaba salirse, intentaba ir, pero no podía. No podía, porque su espíritu no tenía la fuerza para hacerlo libre. Porque no tenía la fuerza para hacerlo libre. Ahora, ¿por qué nosotros sí podemos hacerlo? Que somos creyentes. ¿Cómo un creyente puede hacer morir lo terrenal? ¿Ok? Váyase por favor a Ezequiel 36. En el verso 27, la palabra de Dios dice que luego que a nosotros nos dan un espíritu nuevo, nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, y quitan el corazón de piedra. O sea, que ahora comenzamos a ser sensibles a la voz de Dios. Pero el verso 27 dice que Dios pone su espíritu dentro de nosotros. ¿Y dónde Dios pone el espíritu? Pues en nuestro espíritu. En esa área nueva, en ese soplo nuevo, ahí Dios coloca su espíritu. Con ese espíritu, alabado sea el Señor. Ahora en nosotros tenemos la voluntad de Dios y tenemos la voluntad nuestra. Sabemos que la voluntad nuestra está en el alma y la voluntad de Dios está en el espíritu. Ojo, ahora en nosotros hay dos voluntades. Está la voluntad de Dios y está la voluntad nuestra. Nosotros tenemos que hacer una sola voluntad de esas dos. Es decir, o yo renuncio a mi voluntad para que reine el Señor en mi vida, o va a haber pelea siempre con la voluntad de Dios. La Biblia dice, haced morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Aquí va la clave, por favor. Ninguna persona puede, disculpe, esta palabra es muy fuerte, pero tengo que decirla. Ninguna persona puede matarse y seguir viviendo. ¿Lo entienden? Entonces, ¿cómo dice ahí hacer morir lo terrenal en ustedes? Porque dice, si hay algo terrenal es porque hay algo espiritual. Son las dos voluntades. Hay algo terrenal, hay algo espiritual. Es decir, que yo que vivía en lo terrenal, ya yo he sido trasladado a un mundo espiritual. A la voluntad de Dios. Ya Dios me trasladó a mí, a la voluntad suya. Ya yo estoy trasladado a esa voluntad. Ahora tengo que trabajar para que mi voluntad, el alma, la carne, lo terrenal que hay en mí, no sea más fuerte que ese nuevo hombre que Dios ha puesto. Pero el nuevo hombre debe ser alimentado, fortalecido. Oh, gloria al Señor. ¿Cómo? Que more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. Es la palabra, mi hermano, es la palabra la que nos fortalece, es la palabra, es la que le da vigor al espíritu nuevo. Y entre más grande sea el espíritu nuevo, entre más poderoso sea el espíritu nuevo, más movimiento del Espíritu Santo va a haber en nosotros, más manifestación del Espíritu Santo va a estar en nosotros, porque el Espíritu Santo, escúcheme bien por favor, solamente estoy diciendo estas cosas para que usted me entienda, por favor. El Espíritu Santo es como, para que tú lo entiendas, es como si tú tuvieras una pecera pequeñita, ¿verdad? Una pecera pequeñita y un pez que es grande, y cuando tú lo metes en la pecera, él no se puede mover, ¿verdad? Entonces, entre más grande la pecera, el pez mejor se mueve y el pez comienza a crecer. Entre más grande la pecera, el pez comienza a moverse y tiene oportunidad de crecer. Entre más grande, así que tú tienes que abrir espacio dentro de ti. Tienes que hacer grande ese espíritu nuevo. ¿Y cómo lo hace? Fortalecer. Por favor, váyase a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice la Biblia en el verso 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcas para salvación. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? Pues la palabra.
Es la palabra. O sea que la palabra es la que me da el vigor a mí, la fuerza de verdad de yo vencer lo terrenal en mí. De otra manera no se puede vencer. No me diga, no pastor, que uno se va alejando poco a poco de esas cosas. Mire, no tienes voluntad para hacerlo, porque tu voluntad ya está corrupta. La voluntad nuestra está corrupta en lo terrenal. Pero nuestra voluntad, que ahora, ¿verdad? Nosotros nos hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora estamos en la voluntad de Dios. Tenemos que aferrarnos a esa voluntad. Y entonces ahora sí voy a hacer morir lo terrenal. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo hago yo morir lo terrenal en mí? ¿Cómo lo hago morir? Señor, dímelo. Y Dios habló a mi vida y me dijo, por inanición. Por inanición. Así vas a hacer morir lo terrenal en ti, por inanición. ¿Sabes qué es inanición? ¿Sabes qué es muerte por inanición? Es cuando las personas se mueren de hambre. Cuando las personas se mueren de hambre. El Señor simplemente me estaba diciendo, no alimentes la carne. Si tú alimentas la carne, ella va a ser fuerte. Pero si tú alimentas el espíritu y no le das de comer a la carne, pues tu espíritu tendrá la fortaleza. Y entonces tu voluntad en lo terrenal será debilitada. Y como ya no tienes deseos, como ya no le provees a la carne lo que ella quiere, el deseo comienza a morir, hasta que definitivamente está listo, muerto. Por eso la Biblia dice, los que son de Cristo, en Gálatas, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Claro que sí, porque usted mismo no se puede crucificar. Póngase un clavo aquí, por favor. Un clavo aquí y usted mismo agárrelo por el otro lado, así, y después martíllese. Ok. Ahora martíllate este, con este amarrado, martíllate este. No puedes, no lo puedes crucificarte. Pero si yo en mi nueva naturaleza, gloria al Señor, fortalecido, agarro a Fernando León terrenal, hey, ponte ahí, quédese ahí, hombre, deje la cosa, fuera, amarrado aquí también, crucifico la carne con mis pasiones y deseos. Entonces, es fácil. ¿Quieres licor, Fernando León? No me hace falta. ¿Por qué? Porque yo morí a eso. Totalmente. Hice morir. Yo hice morir eso. ¿Cómo lo hice morir? Inanición. Pero hay cosas que nosotros tenemos todavía ahí pendientes. Y nosotros alimentamos. Y por eso la carne se levanta. Por favor. La pornografía está presta siempre para venderte algo. Está presta para venderte algo. ¿Y dónde está la pornografía? En todo lugar. La ves caminando en la calle. La ves en la televisión. En todas partes. Y por la pornografía es una puerta abierta para muchas cosas. Lujuria, malos deseos, tantas cosas perversas. Están entrando por ahí. Y la gente ve Netflix. Películas en donde no hay que presentar escenas de sexo, pero ellos presentan escenas de sexo. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que está haciendo Satanás. Satanás está llevando a toda la humanidad a que viva carnalmente, que no tengan el deseo de pensar en Dios. Entonces, claro, como Dios se opone al pecado, el sexo, la lujuria, ¿verdad? El sexo malsano, para hablar más claro, la lujuria, todo eso que es agradable para la carne, usted le dice al que es adúltero, pero vamos a los pies de Cristo para que dejes a la mujer con la que anda. No, yo no puedo dejarla. ¿Cómo la voy a dejar? En cambio, entonces se presenta una religión y la religión le dice, todo es amor, el Señor es amor, el Señor te comprende, el Señor te comprende todo, Tú llevas a la mujer, que no es tu esposa, la llevas a escuchar los sermones o la homilía donde no hablan de pecado. Ahí la carne se siente tranquila, está tranquila. Entonces, el alma, escuche bien, Satanás a través del alma invita a la gente a que vaya a las religiones en donde no le van a hablar de su pecado, pero en donde lleguen a un lugar en donde hable, mira, tú eres adúltero, tienes que dejar el adulterio, tú eres un hombre perverso, tú eres un hombre malo, tú eres una mujer que haces esto, tú eres mentiroso, tú eres envidioso, Claro,
enseguida tú dices, no, yo no quiero ir allá. Porque tú estás feliz y contento con tu deseo carnal, que se disfraza muchas veces de cultura, que se disfraza muchas veces de intelectualidad, que se disfraza muchas veces de mente abierta, pero es pecado. Homosexo es pecado. Lesbianismo es pecado. Es lo mismo que homosexo. Es la misma cosa. Homosexo y lesbianismo es lo mismo. Lo único que el uno determina que es a la mujer. ¿Verdad? Pero quiero decirle que es una gran realidad que nosotros tenemos una oportunidad en Cristo de hacer morir lo terrenal solamente si alimentamos bien nuestro espíritu nuevo con la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado, mi hermano, vaya creciendo mucho más en nosotros, con fuerza, con poder, con gloria, y haya más manifestación del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Pastora Neisy. Pastora, disculpe. Ahora sí, pastora. Sí, pastor, lo he estado escuchando y bueno, una magnífica enseñanza de ser revestido de ese nuevo hombre, que es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, porque de verdad que sí. Escuchándolo hablar a usted, me remonto, pastor, cuando fui por primera vez a la iglesia, pero de verdad, digo de verdad, porque a partir de ahí comencé a vivir algo diferente. Eh, yo salí otra Neisy cuando fui a un viernes violento. Yo salí otra Neisy diferente, pastor. Y la verdad es que con el paso del tiempo yo sentía unas ganas, o sea, yo sentía algo en mi corazón que no, sentía que no era normal, pero que era muy agradable, o sea, me agradaba lo que estaba sintiendo. Era como una necesidad, así como uno tiene necesidad del alimento, de buscar de Dios. Y esa búsqueda me hizo cambiar muchas cosas en mí. Comencé a ver cambios notorios en mi vida, pero fíjese, pastor, que a pesar que hubo cambios en mí, muy notorios, que ya los gustos no eran lo mismo, ya no le encontraba sentido a muchas cosas, pastor, con el paso del tiempo me di cuenta que habían todavía muchas cosas en mí que tenía que mejorar. Eh, Porque uno cree que, bueno, como comienza a sentir cosas bien bonitas en el corazón y comenzamos a ser transformados por ese poder de Dios, que es lo que usted hablaba, lo que Dios hace en el libro, que habla el libro de Ezequiel, hay cosas ya que nos tocan a nosotros. Cuando yo aprendí esta palabra, que había que morir a lo terrenal que había en mí, entonces me di cuenta, ¿no?, que todavía en mí había muchas cosas. Por lo menos yo era una persona muy, pero muy un carácter muy fuerte, era una persona de carácter, el pastor puede decirlo, era de carácter fuerte. Y entonces ahí mismo, pastor, en este libro que a mí me encanta mucho, Colosenses, este capítulo, en el verso 18, cuando dice, las casadas deben estar sujetas a sus maridos, o sea, eso es una palabra que yo no quería ser pastor de verdad, porque eh, yo venía de un lugar, yo tenía como mi posición, era yo, y entonces siempre quise menospreciar esa palabra, pero era lo que más tachaba Dios en mi vida. Y cuando uno quiere agradar a Dios y amar a Dios y luchar por esa salvación, hay que morir a todo eso terrenal. Entonces comencé a morir a ese carácter y saber que tenía que respetar a mi esposo, que no podía hacer las cosas por hacerlo, que él tenía que estar enterado. Comencé a cambiar muchas maneras de pensar, pero ya eso me tocó a mí, pastor. Porque si yo quiero ser revestida de nuevo hombre, hay cosas que me toca a mí hacer. Todo no puede ser fácil. Dios de un chasquido puede cambiarnos a nosotros de la noche a la mañana totalmente. O sea, que seamos eh, totalmente diferentes. Pero sí, Él hace cambios, pero hay cambios que nos corresponden a nosotros. Y recuerdo mucho, pastor, yo lloraba mucho y le decía a Dios, Señor, yo quiero agradarte a ti y yo sé que para agradarte a ti yo tengo que cambiar ciertas cosas en mí. No te voy a pedir que me quites el enojo o mi carácter fuerte, no te voy a pedir que de pronto no quiera someterme a mi esposo, pero sí dame una ayudadita porque yo necesito alcanzar ese nivel en esas áreas, porque hay áreas que son fuertes en nosotros y que a veces se nos hacen difícil
y debemos luchar para poder quebrantar eso en nosotros. Entonces, en mí era eso, pastor, y en la medida en que uno va buscando a Dios, no se da ni cuenta, pastor, en qué momento dejó ese enojo, en qué momento dejó el no sometimiento al esposo, porque la Biblia es clara cuando dice que el varón es cabeza del hogar y por ser cabeza del hogar, pues hay lineamientos, hay instrucciones que nosotros tenemos que someternos sin querer decir que la mujer quede nula, porque al contrario, la Biblia, la Biblia es un manual que defiende mucho la posición de la mujer y pide al hombre que la trate como ese vaso más frágil. Entonces, aquí lo importante es lo que usted dice, o sea, hay que buscar a Dios, hay que buscar para poder ser revestido de ese nuevo hombre que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos, pastor. Amén, pastora. Pastora, y hay algo de pronto que quiero decirle a todos, la verdad, miren, aquí hay algo que debemos entender. Posiblemente, pastora, puede haber un poquito de confusión en las personas porque obedecer la palabra no nos garantiza que podamos hacer morir lo terrenal. No Así nos garantiza. O sea, es, obedecer la palabra de... Escuche bien. O sea, yo obedezco la palabra de Dios. No me garantiza que yo haga morir lo terrenal. No me garantiza. Porque es que yo puedo obedecerla hoy y mañana no. Y mañana no. O sea, así es, ¿cuándo realmente nosotros empezamos a hacer morir lo terrenal? La Biblia lo dice, pastora. Mire, voy a leer unos textos bíblicos que lo dicen claramente. ¿Qué debe haber primero? Número uno, hemos leído Colosenses, pastora. Perdón, usted leyó Colosenses capítulo 3. Yo leí Efesios capítulo 4. Ok, en Efesios capítulo 4 dice la Biblia, dice en el verso 17, el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso y le dice, mira, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, viven ajenos de la vida de Dios, porque en ellos hay una ignorancia. Ojo, en ellos hay una ignorancia y hay una dureza de corazón. Ahí está. Yo le dije, lo primero que sucede en nuestra vida es que nos limpian con la palabra. Primero, nosotros cuando nos limpian con la palabra sabemos, hey, estábamos sucios, ahora nos vemos diferentes, nos vemos más bonitos. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? El Señor sigue actuando. Nos da un espíritu nuevo y nos da un corazón nuevo. Un corazón y un espíritu que es sensible a la voz de Dios. Y luego coloca su Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque la obediencia en nosotros no debe ser desde el área natural. Nosotros no podemos obedecer desde el área natural. Porque la obediencia desde el área natural, perdón, desde el área terrenal, es una obediencia a medias. Es una obediencia simulada o una obediencia acomodada. Acomodada. No hacemos las cosas realmente como Dios nos está exigiendo, sino que las hacemos como nosotros creemos, como nosotros creemos. Por eso es importante, muy importante que nosotros hagamos las cosas bien en el Señor. Yo te estoy explicando paso a paso para que sepas cómo es, para que tú sepas cómo es. Es claro, mi hermano, mira, si a ti te ha costado años quitarte algo de ti, porque no has muerto a eso, esto es la enseñanza más sencilla. Dios tiene que empezar un proceso de santificación en ti. Eso no hay que no, que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Eso no funciona nunca. No, eres obediente hoy, eres obediente mañana, eres obediente pasado mañana. Pero ya el día que Satanás hunda el botón del licor, de la droga, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, hunde el botón y tú vas como un muñequito a cumplir lo que te está diciendo Satanás que haga. Ay, pero si él estaba obedeciendo y ya él hizo morir lo terrenal porque él obedeció. No, es que la obediencia no es de ese lado. Escucha bien, búscalo en la Biblia, por favor. Búscalo en la Biblia. Ezequiel 36, 27. Búscalo en la Biblia para que te des cuenta desde dónde es la obediencia. Búscalo en la Biblia. Gloria al Señor. Yo lo voy a buscar para leértelo. Ezequiel, por favor. Después de Daniel, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahí vamos a buscar, antes de Daniel, perdón, 36.
Gloria a Dios. 27, dice la Biblia, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Qué sigue? Haré, está hablando el Señor está hablando, haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por favor, no es obediencia desde lo terrenal, es obediencia desde lo espiritual. Entonces, ¿cómo hago yo para obedecer desde lo espiritual si no tengo lo espiritual? Si he vivido una religión y tengo lo terrenal. Pastor, ¿cómo hago para vivir en lo espiritual? ¿Cómo hago? Eso no nos corresponde a nosotros, eso es una obra perfecta de Dios. Él nos traslada del reino de las tinieblas a la luz admirable, con el principio de aceptar a Cristo en el corazón. Aceptamos a Cristo en el corazón, listo. Entonces, ahora viene, yo deseo vivir una vida nueva, Señor. Yo deseo vivir una vida nueva. Comienzo yo a buscar al Señor y el Señor me da un espíritu nuevo, un corazón nuevo y me da su Espíritu Santo, el cual, ojo, hará que yo cumpla la voluntad de Dios. Hará que yo guarde los preceptos de Dios. Hará que yo ande sus estatutos. Es Dios el que lo logra en nosotros. Nosotros estamos debilitados, mi hermano. Nuestro espíritu está, nuestra voluntad está sometida a la carne. Entonces, desde un área espiritual es que yo puedo vencer. Oh, gloria al Señor. Mire, Fernando León Manosalva, del lado espiritual, venció a Fernando León Manosalva, el terrenal. Ah, pero hay cositas del terrenal que todavía están vivas. Tiene una manito todavía levantada. Tiene algo ahí, el pie todavía está levantado. Tiene ahí el corazón que todavía está latiendo por algo. Tiene algo. Y tenemos que estar todos los días, trabajando en hacer morir lo terrenal en nosotros. Y la única forma ahora es desde lo espiritual, ser alimentado por la palabra de Dios. Ahora vamos a Efesios, por favor. Váyase a Efesios 4. Váyase a Efesios 4. Y mire lo que dice en el verso 22. Efesios 4. En el verso 20 dice, Pablo está exhortando a los hermanos de Éfeso y le dice, ustedes no pueden vivir como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, esas personas perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impurezas. Ustedes no han aprendido hacia Cristo. Ojo, no han aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, la única forma de nosotros hacer morir lo terrenal es desde otro ángulo, desde otro punto de vista, desde otra vida, desde la vida de Jesús, la que nos ofrece Jesús. O sea, esa es la otra voluntad, hermano. La voluntad de Dios en nosotros está en el Espíritu nuevo que nos han entregado. Ahora tenemos que llegar acá. ¿Cómo llegamos allá? El Señor nos trasladó ya. Nos trasladó. ¿Cuál es ahora lo que tenemos que hacer? Alimentarnos. ¿Qué dice la Biblia? Si fuiste aprendido, si lo oíste, eso es alimento espiritual a través de la palabra. Es Dios quien nos habla permanentemente. Ahora, váyase a Colosenses para que vea. Colosenses 3. ¿Qué dice el verso 16? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose unos a otros, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es la palabra, es el alimento espiritual de la palabra. Isaías capítulo 55, verso 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando esa palabra está en nosotros nos alimentamos, mi hermano, es la palabra la que comienza. Usted no ve que una persona en Cristo, que usted comienza y dice, no, pero le hace falta ser cristiano. Sí, pero tienes que comprenderlo. Apenas está comenzando y que el Señor va llenando su vida. ¿Cuántas veces nosotros no dijimos malas palabras? ¿Usted no ha escuchado cristianos que dicen malas palabras? Sí, hay muchos. ¿Pero por qué? Porque ellos se quedaron en una parte del cristianismo que se puede convertir en una religión y no avanzaron a la parte espiritual. Porque Satanás trae engaño. No, usted tiene que ser mejor cada día. Mira,
Despierta, tú tienes que ser mejor cada día. Lo que ayer hiciste no vale ya hoy. Hoy tienes que empezar de cero otra vez. Y empezar de cero. Y métete en la mente de cero otra vez hoy. Hoy otra vez de cero. Bendito sea el Señor. Y cuando sucede eso, vas a empezar a ver la gloria de Dios. Tu vida va a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar. Vas a desechar lo que antes te agradaba. Y no, escúcheme, y no vas a agradar a la carne ni a los deseos, sino a Dios. Sino a Dios. A Dios es el que va a agradar. ¿Sabe qué están pintando hoy a la humanidad? Que tenemos que tener una figura bonita. Tenemos que tener una figura bonita. Entonces, la muchacha, todas tienen una misma forma. El vestido, la cara, porque la nariz se la hace la misma cirugía, porque se cortan aquí, se sacan unas cosas de aquí de los cachetes, mi hermano, de las mejillas. Entonces, para verse así, porque hoy Satanás está presentando un modelo. Entonces las mujeres con sus pechos, ¿verdad? Se tienen que hacer pechos. Entonces la niña que está creciendo, ay, regálame de 15 años, papá, regálame tener unos senos. Ay, sí, para la niña los senos. Y entonces le regala eso. También unas pompis y le regalan para que tengan nalgas. Y el varón también. Ahora los varones están mirándose al espejo, mirándose las nalgas. Hermano, ¿cuándo nosotros hacíamos eso? ¡Nunca! Pero Satanás está llevando a la humanidad a vivir en la carne, 100% en la carne. Todo gira en torno a la apariencia física. Todo gira en torno a la apariencia física. Que me salió un poquito de gordito aquí, que si me salió tal cosa. Mire, una señora viajó por el mundo entero con la nariz que tenía y fue famosa con esa nariz. Y estuvo por todas partes con esa nariz. Y se intentó, hermano, cambiar la nariz y se murió. Por favor. Es todas esas cosas, es Satanás el que está revolucionando a la gente para que haga lo que no corresponde. Lo que no corresponde. Por favor, un cristiano debe estar pendiente de las cosas allá arriba. Pastora, la Biblia dice en Colosenses 3, pastora, en donde tenemos que tener puesta la mirada. Ahí dice, mírelo cómo dice, pastora. Verso 1, pastora. Cristo sentado a la diestra. Perdón, pastora, otra vez. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así es, pastora. Entonces, ahora es diferente. Ahora, cuando ya nosotros hacemos esto, pastora, la obediencia nuestra es normal. No es algo impuesto, sino algo que nos nace a nosotros, pero es porque el Espíritu es el que nos ha llevado a eso, es el que nos obliga de una u otra manera a hacer eso, a hacerlo completamente. O sea, ¿cuál es mi recomendación, pastora? Aliméntate de la palabra, llénate de la palabra. Por eso mi consejo, pastora, ¿cuál es mi consejo a todas las personas nuevas? Cuando llegan que no, que voy a comprar un libro. Siempre recomienda el pastor que lean la Biblia, que no lean ningún libro. La Biblia, lee la Biblia, 100% la Biblia. No leas libros, no, la Biblia, 100% la Biblia, porque ese es el alimento espiritual. Entra a orar a Dios, habla con Dios, alimento espiritual. Y vas a crecer espiritualmente y vas a poder vencer lo terrenal en ti. Gloria al Señor. Así lo vas a hacer. Entonces tendrás la fuerza de decirle que no al pecado. Tendrás la fuerza de decirle a aquella muchacha que tiene las medidas que a ti te gustan, podrás decir, se te puede pasear como sea, y tú le vas a decir, vea, respéteme, me hace el favor. Antes yo andaba en todas esas cosas porque no tenía a Cristo, pero ahora tengo a Cristo y no me interesa ya. Yo tengo una esposa. Cuando usted hace eso, esa mujer se siente, uy, ¿qué pasó aquí? Claro, porque es que ahí estás venciendo, porque ya no vas a alimentar, porque hay alguien más fuerte, ¿verdad? Dentro de ti, que es el Señor, que te da el vigor de poder decirle a esa vieja naturaleza, tú estás vencido. Tú estás vencido. Bendito sea el Señor. Pastora, vamos a orar, pastora. Tenemos oración, gloria al Señor, y vamos a orar por esta palabra, pastora. Le voy a pedir que lleve una oración primeramente por esta palabra. Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que hemos recibido hoy, Señor. Siempre tu palabra es alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. Queremos ser esas personas que estén revestidos del nuevo hombre. Queremos mirar las cosas de arriba, Señor.
Yo te pido por todas aquellas personas que en estos momentos quizás tienen luchas, Señor, dificultades en tu caminar, porque quizás hay cosas en su corazón, porque no te han entregado ciertas áreas, te están buscando, quizás leen la palabra, quizás como fue enseñado son obedientes, pero hay cosas que tienen agarrada en su corazón y no te la han querido entregar, Señor. Hay muchas cosas en este mundo que tienen aún al cristiano enredado, Señor. La vanidad y la vanagloria de este mundo tienen a muchos que han declarado a ti como como único Dios y Salvador, Señor, pero ellos están pensando en cosas que perecen, en cosas que no permanecen. Si tu palabra dice que hay que mirar primeramente las cosas de Dios, Señor, ayúdanos a mirar siempre las cosas que están arriba. Dios, tu palabra dice que hay que buscar lo que está allá arriba en el cielo porque las demás cosas son añadiduras. Lamentablemente nosotros nos ponemos o nos fijamos en las añadiduras y no en las cosas de allá arriba. Yo te pido por todo aquel pueblo que en estos momentos está allí viéndonos a través del devocional, que seas tú transformándolo, que seas tú ayudándolos. Tú sabes quiénes son los que tienen esas luchas, quiénes te han dicho en la intimidad, quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero despojarme de X o Y cosa que no saben que no los lleva a ninguna parte, Señor. Escucha esa oración, Dios. Transfórmalo, Dios. Sabemos que aquí no vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, pero tú nos demandas en tu palabra que debemos llegar allá, Señor, por lo menos que luchemos, que cada día podamos vencer, Señor, cualquier cosa que nos vaya alejando de ti, Señor, porque ni siquiera el ir a la iglesia, ni siquiera de pronto leer la palabra, eso de pronto no nos ayuda mucho en el sentido de que si no la colocamos por obra, Señor, la palabra que leemos va a ser muerta, Padre de la gloria. Quizás muchos se ufanan de que saben mucha palabra, Dios, pero no se les ve por ningún lado esa palabra, la cual viven leyendo, Señor. Transforma esas vidas, Señor. Tú quieres que nosotros todos seamos transformados, que seamos cambiados. Dios, hay cosas de la vieja naturaleza que son latentes en nuestras vidas, que son latentes en la vida de muchos, Señor, y que son esas cosas que no lo dejan avanzar. Yo te pido en esta hora, Padre de la Gloria, que seas tú ministrando cada corazón. Mira esas manos levantadas, mira esas personas que te están diciendo, yo soy uno de esos, Padre. Cámbiame, Señor, ayúdame, Señor. Tú has dado la palabra, porque yo siempre he entendido que cuando tú hablas es porque nosotros necesitábamos esa palabra, porque hay algo en nuestros corazones que necesita ser quitado, Señor. Quizás hay cosas en nuestros corazones que creemos que no están, pero allí están, Señor. Y tu palabra llega y penetra y cambia y transforma, Señor. Cambia la vida de las personas, Dios, que cada uno sea revestido de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre, Dios, que cada uno sea renovado, Dios, conforme al Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de ellos, Señor. Oh Dios, te damos gracias, Dios. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por lo que tú haces día a día en este devocional. Gracias, Dios, por todas las personas, Dios, que se sienten agradecidas, Dios, porque tu palabra está haciendo cambios y transformaciones día a día en cada uno de ellos, Señor. Que la palabra en este devocional, Señor, sea cada día llena de tu presencia y de tu espíritu, porque sabemos que si sale de tu boca hará el efecto deseado. Y necesitamos, Padre Santo, que más personas sean transformadas con el poder de tu palabra, que cada palabra, Dios, que sale de la boca del pastor sea palabra tuya para que haga, Dios, en cada uno, Dios, de las personas que nos están viendo, transformaciones, transformaciones genuinas, Señor, para que caminen en ese camino de verdad, Señor. Aquellos que tienen lucha, Dios, con la mentira, con el chisme, con la vanidad, con la vanagloria, Dios bendito, con el enojo, con la impaciencia, Dios bendito, sé tú ayudando